Nahamu Ami, Yeshayahu. Hashem dirá, vuestro Dios dirá, Nahamu Nahamu Ami, que explica el Malbim. Hashem dirá a los profetas, a varios profetas, que digan Nahamu Nahamu, consuélense, consuélense a mí, pueblo mío. Daberu al Levi Yerushalayim, hablen, otra vez, los profetas hablen al Levi Yerushalayim, hacia el corazón de Jerusalén, Bekir'u Eileha, y llámenla, Ki maleat seva'a, Ki nirtza bona, porque se llenó, se completó su tiempo, Ki nirtza bona, porque aquí que ya apaciguó, como quien dice, su pecado, ya expió su pecado, Ki lakham yad Hashem, Kiflaim bechol chatoteha, porque aquí que recibió de Hashem ya el doble por sus pecados. Quiere decir, ya cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Se puede adelantar entonces la Geulá, la liberación. Kol koreba midbar, una voz llama en el midbar, Panu derech Hashem yasheruba arava mesila lelokeinu. Dice así este kol, esta voz, sobre el midbar, que explica el Malbim, quiere decir Bamidbar, no quiere decir en el desierto específicamente, sino quiere decir sobre lo que ocurrió en el desierto, que es antes de la salida de Israel al desierto de Mitzrayim ocurrieron milagros. Esos milagros el profeta los está convocando, como quien dice nuevamente, que ocurran otra vez esos milagros. Derech Hashem quiere decir el camino que Hashem tomó, el camino que Hashem ya hizo y ya pavimentó, como quien dice, al salir Israel de Mitzrayim, todos esos milagros que se repitan. Quiere decir, el golpe recibirán entonces los enemigos de Israel, e Israel recibirá entonces su liberación. Yasheruba Arava Mesilal Elokeinu, explica el Malbim. Arava es una parte del desierto, pero es una parte menos habitada, obvio, y mucho menos atravesada, que es el lugar donde encuentras, en la mitad del desierto, encuentras lugares donde hay cierta vegetación, pero espinosa, espinas. Esa es la Arava. Rectifiquen y levanten una mesilá en la Arava, quiere decir, es un lugar donde todavía no se ha pasado por ahí. Se necesita pavimentación. ¿Para qué? Para que por ahí atraviese Kadosh Baruj Hu, quiere decir, los milagros de Hashem, que son milagros nuevos. Quiere decir, el profeta Yeshayahu está diciendo que esto va a ocurrir. De Shamayim van a hacer una voz en donde se da la orden siguiente: saquen a la luz nuevamente los milagros de la salida de Egipto, que se hagan nuevos milagros, que está simbolizado con Mesilá en la Arava. Mesilá, que es un camino nuevo. Camino nuevo quiere decir milagros nuevos que todavía no han ocurrido y que van a ser esa gran manifestación del amor de Hashem por Israel al final de los días. Kol gei nase vechol har vegiva'a yishpalu, que todo valle se levante y que todo monte y toda altura se rebaje y se aplane. Vehayahe akov le mishor veharechasim le vika'a, y que ocurra lo siguiente, que lo torcido, y quiere decir lo montañoso, se haga recto y plano, e incluso los montes se hagan vika'a, se hagan valle. Que explica aquí el Malbim que la cabana es que se haga el camino recto y fácil para que todo Israel vuelva a su tierra, con milagros de ese tipo. Quiere decir que las montañas se aplanen, que los valles se eleven hasta que quede todo plano y todo fácil para que Israel vuelva a su tierra. Venigla kevod Hashem, y que se revele el honor de Hashem, la gloria de Hashem. Verau chol basar yachdav kipi Hashem diber, y verán entonces toda carne, quiere decir todo ser humano juntos, kipi Hashem diber, porque aquí que Hashem habló. Explica aquí el Malbim que va a haber un cambio de 6 maneras en la revelación que tiene Kadosh Baruj Hu en su mundo.
Nigla, número uno, va a haber revelación. Hasta ahora, quiere decir, en estos momentos que todavía no ha llegado la revelación está todo envuelto, todo el conocimiento de Hashem está impedido por barreras que no dejan ver el Kevod Hashem. Número uno. Número dos, hoy en día se reconoce a Hashem por su conducción en el mundo. Se reconoce a Hashem por Elohim, por Shakai, por Sevakot. Quiere decir la relación de Hashem en su mundo, cómo Hashem conduce su mundo, mostrando de esa manera sus midot y sus cualidades. Y aquí está diciendo que en esos momentos de la revelación nueva, del final de los días, que se revele Kevod Hashem, Yud Kei Vav Kei, que es la esencia del Kavod de Hashem, y ya no una revelación de la manera como Hashem se manifiesta al conducir su mundo, sino HaKadosh Baruj Hu en su esencia, Kaveyachol. Número dos. Número tres, Verra'u, se va a ver, y no va a ser simplemente como hoy, que es algo de emuná y de entendimiento. Se va a ver el Kevod Hashem. Número cuatro, Kol Basar, quiere decir no solo con visión profética, que aquel que tienen hoy en día, que tiene Hasagot, tiene claridad sobre la presencia de Hashem y sobre la existencia de Hashem, y revelaciones sobre Hashem y sus mensajes, lo recibe con visiones proféticas. Aquí ya va a ser Ra'u, va a ser con visión, con mirar. Kol Basar, todos los seres humanos. A diferencia de como hoy, que nada más los grandes logran tener esas revelaciones, Yahdav, todos al mismo nivel. Yahdav, todos juntos. Quiere decir, la revelación va a estar tan clara y tan manifestada que todo el mundo va a entender con la misma claridad, que va a llenar el mundo de Aet Hashem. Como dice el profeta, el mundo se va a llenar de conocimiento de Hashem. Kipi Hashem diver, porque aquí que Hashem fue el que dijo todo esto. Quiere decir, Hashem dijo que esto va a ocurrir, entonces seguro que va a ocurrir. Kol Omer Kera, dice el próximo pasuk, una voz nueva dice Kera, como quien dice que le llama la atención a aquel que empezó hablando primero. El primer Kol Koreba Mitbar, que dice en el pasuk Gimel, se cayó, se quedó callada. Y Kol Omer Kera, hay una voz que le llama la atención y le dice, Kra, llama, sigue hablando, ¿por qué te detuviste? Ve Amar Mai Kra, y dice pero ¿qué digo? ¿Qué quieren que diga? Kol habasar hatzir vechol hasdo ketzitz hasadeh. ¿Acaso no es cierto que toda la humanidad es hatzir? Hatzir es el pasto que crece en los días de invierno en los montes, que en el verano se seca todo y está un tiempito, ese tiempito de los días de lluvia, hay hatzir, hay ese verde que no está sino por un ratito. La humanidad no es sino hatzir, quiere decir, la historia, hemos visto que el hombre que escucha esta promesa, hoy está, mañana no está, vechol hasdo ketzitz hasadeh, y toda su obra, toda su clemencia, toda su caridad del hombre, no es sino como tzitz hasadeh, no es sino como una planta que está en el campo, que hoy está y mañana se seca. Yavesh hatzir, navel tzitz, se seca el hatzir, se echa a perder, se hace viejo el tzitz. Ki ruach Hashem nashva bo, achen hatzir ha'am, porque aquí que el viento de Hashem sopló sobre él y listo, se secó. Achen hatzir ha'am, aquí que el pueblo es hatzir, no es sino un pasto que hoy está, mañana no está. Y por lo tanto, ¿qué voy a decir? Quiere decir, los que están hoy en el mundo no están mañana. ¿Para qué les voy a hablar a estos? Le dice el Kol, le dice el que le llama la atención a la primera voz, le dice Yavesh hatzir navel tzitz udvar Elokeinu yekum leolam. Cierto, tienes razón. El hatzir se va a secar, así es. El tzitz se va a echar a perder, se va a hacer marchitar. Udvar Elokeinu, pero Udvar Elokeinu, la palabra de Hashem yakum leolam, va a estar para siempre. Quiere decir, ¿qué importa que la humanidad que te escuchó cuando hablaste ya no está? Estamos hablando aquí del Dvar Hashem. El Dvar Hashem yakum leolam va a estar para siempre. Y por lo tanto, estás prometiendo algo que es garantizado.
על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים. Al har gavoa, sobre un monte elevado, súbete allá, מבשרת ציון. Que explica aquí el Malbim que está pidiendo, se está exigiendo de Jerusalén por un lado y de Sion por el otro lado. Se está pidiendo que ellas mismas den la noticia. Harimi bekoach kolech מבשרת Jerusalén. Dice el Malbim que Sion es el lugar donde habitan el Bet HaMikdash, los Kohanim, el Sanedrín, y Jerusalén es donde está el pueblo. Y le está diciendo, súbete, elévate a un monte Sion para dar la noticia que ya viene la Geula. Y sobre Jerusalén, que es el pueblo, dice, Harimi bekoach kolech, levanta con fuerza tu voz, מבשרת Jerusalén. Quiere decir, explica el Malbim, Sion, que es la noticia que se le da a los que ya están aquí. Quiere decir, los Kohanim, los Leviim, el Sanedrín, toda la fuerza del Bet HaMikdash. Súbete en un monte y dilo, no tienes que levantar la voz, pero súbete en un monte que quedes público, puedas hablar a todos los que están. Pero sobre Jerusalén, que está hablando sobre el pueblo y se está refiriendo a hazle saber a los que están lejos. Quiere decir a los que están en Galut y en exilio lejano, Harimi bekoach kolech, levanta con fuerza tu voz, מבשרת Jerusalén. ¿Para qué? Para dar la noticia, Harimi al tirai, imri leharei Yehuda, hine Elokeichem. Levanta tu voz, no temas. Dile a la ciudad de Yehuda, aquí está tu Elohim. Es decir, llegó la Geula. ¿Por qué al tirai? Al tirai porque otra vez, ¿quién dijo que se va a cumplir? Quiere decir una persona que no está segura de que lo que me mandaron a decir va a ocurrir, tiene miedo de decirlo, no quiere quedar mal. Le dice aquí esta voz, le dice, levanta tu voz, no tengas miedo. Hine Hashem Elokim, porque aquí que Hine Hashem Elokim bechazak yavo uzro'o moshlalo, Hine secharo ito uf'ulato lefanav. Dice así, ¿qué temes? Que no se va a cumplir lo que Hashem promete. He aquí que Hashem Elokim, Hashem es el creador del mundo, Elokim es el dueño de todas las fuerzas. Bechazak yavo, va a venir con fuerza. Uzro'o moshlalo, y aquí que no necesita ayuda de nadie, su propio zeroa, su propio brazo, como quien dice, es el que le da el control y el gobierno. Ginese Jaró y todo, y aquí que no está recibiendo sueldo de nadie, su propio sueldo, como quien dice que él mismo se lo da. Ufeulato lefanav, y su obra está al frente de él, quiere decir, no son ideas de cosas que queremos que ocurran, sino cosas que ya están hechas al frente de Hashem. Todo lo que Hashem planea y todo lo que Hashem promete son cosas que ya están peulato lefanav, su obra está al frente de él. Dice más que roe edro yir'e, aquí que Akadosh Baruj Hu es como aquel pastor que pasta a su propio rebaño. Quiere decir, no es uno que le pagan para que haga el papel de pastor de un rebaño que no es de él. Akadosh Baruj Hu, él mismo, Kabeyahol, él es el que pasta a su rebaño. Bizro yekabetz telaim, así hace el propio pastor cuando él sabe, este es mi rebaño. ¿Qué hace él? Bizro yekabetz telaim, con su propio brazo, él recoge a las ovejas que necesitan que las recojan, uvejekoyisa, en su propio cuerpo, carga a los animales que necesitan que les carguen. Alotienahel, él va a llevar con cuidado a las hembras que tienen cría, que amamantan, etc. Eso es lo que hace el pastor que pasta su propio rebaño. Akadosh Baruj Hu igual, él pasta, como quien dice, su propio rebaño, y no temas que las cosas van a ocurrir porque es la fuerza del pastor de su propio rebaño que lo hace todo sin escatimar. Ni madad beshalom mayim, beshamayim bezeret tiken. ¿Quién midió con su palma el agua y los cielos? Bazeret tiken, con su propio
índice, con su propio dedo, organizó y creó. Vechol bashalish afar haaretz, y toda la tierra, todo el polvo de la creación, en la medida que se llama shalish, veshakal bapeles harim ugvaot bemoznayim. ¿Quién fue el que explica aquí el Malbim? Que se está refiriendo aquí el profeta a los 4 fundamentos que se usaron para la creación de este mundo, que es el agua, el fuego, la tierra, y enseguida el próximo pasuk va a hablar del aire. ¿Quién fue el que midió esas cantidades, el que creó? Número 1, los 4 fundamentos. Vamos a ver un poquito más y volvemos. Miti kenet ruach Hashem. ¿Quién fue el que organizó y creó el aire? Hashem fue el que lo hizo. Veishat satoyo dienu. Y Akadosh Baruj Hu no tiene ningún yoetz. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu, a diferencia de todos los que tienen proyectos en este mundo que necesitan consejo, necesitan recibir el consejo de sabios, Akadosh Baruj Hu su propio consejo tiene y no necesita, no depende de nadie. Está diciendo aquí el profeta, explica el Malbim, que quien creó el mundo, quiere decir quien creó los fundamentos y quien domina entonces los fundamentos. ¿Qué te preocupa? Que Hashem no va a cumplir. Él fue el que creó todo. Y si Él fue el que creó los fundamentos y domina los fundamentos, con más razón que domina a todo lo que fue creado y está compuesto por los 4 fundamentos, ya sabemos que así es. Si Hashem domina los fundamentos, entonces con más razón que domina lo que está compuesto por los fundamentos. Con esto le está diciendo esta voz, a Mevaseret Zion, a Mevaseret Yerushalayim, que no tengan temor. Pueden prometer y pueden decir sin ningún miedo, Akadosh Baruj Hu es el que promete, Akadosh Baruj Hu va a cumplir. Y aquí entre paréntesis, hace poco salió una noticia que una de las universidades en Estados Unidos publicó una investigación que hicieron sobre Manhattan, que se está hundiendo. Cada año, desde quién sabe hace cuánto, ha descendido la altura de esa isla grandota pero pesada 1 milímetro, que pareciera que no es mucho. 1 milímetro por año no parece que fuera mucho, pero ya en los últimos 15 años ha ocurrido 2 inundaciones grandes. Ya sabemos que Manhattan es una isla y hay río por un lado, hay mar por el otro. Las tormentas tropicales que hoy en día están azotando incluso el norte del mundo. Nueva York no sabía de eso. Hoy en día estados tan al norte como Nueva York están recibiendo de vez en cuando tormentas tropicales que tienen cantidades de agua fenomenales, con una velocidad muy muy grande, y ya van 2 veces que se inunda Nueva York, hasta el punto que demora días o semanas hasta que se puede, como se dice, desocupar todo ese agua. Eso pareciera que no es sino algo que incomoda por un rato, pero la verdad es que si ocurre con más frecuencia, eso trae el desgaste, o sea, toda esa agua salada que llega a la tierra seca, el desgaste de los fundamentos de esa gran ciudad que está llena cada vez más de rascacielos. La medida en que esa isla descienda más, entonces va a ser más posible que ocurra una y otra vez ese tipo de inundaciones. ¿Y qué va a ser? ¿Cuál va a ser la suerte de Manhattan? Porque estamos hablando de esto en estos momentos, porque aquí dice, el pasuk dice, ¿quién fue el que midió? Explica el Malbim. Akadosh Baruj Hu midió con exactitud cuánto se necesita de cada cosa, cuánto se necesita de agua, cuánto se necesita de aire, cuánto se necesita de tierra. ¿Para qué? Para que se mantenga el equilibrio que tiene que mantenerse a lo largo de la historia larga de este mundo. Este mundo está basado en un equilibrio. Quiere decir, hay fuerzas que se atraen los cuerpos grandes a los más pequeños, etc. Hay toda clase de partes de un ciclo ecológico increíble aquí en la Tierra donde hay vida. Todo eso tiene que tener una medida exacta. ¿Quién fue el que lo midió? Akadosh Baruj Hu lo midió. Quiere decir, él fue el que lo creó
y él controla todo. Las medidas están exactas. Manhattan, por el otro lado, donde el hombre se puso a hacer lo que pensó que vale la pena hacer y todavía no sientan cabeza, siguen vendiendo tierra, siguen vendiendo para construir rascacielos. Esa isla que se hace cada vez más pequeña porque la cantidad de rascacielos lo hacen ver más y más chica, se está hundiendo. ¿Por qué? Porque ese peso no era para ese lugar del mundo. No está calculado por Hashem, está calculado por el hombre. Y esa es la suerte de los cálculos y los proyectos del hombre. ¿Quién es el que le enseña, como quien dice, a Hashem y le da el consejo para que Hashem entienda Kaviyahol? ¿Quién es el que le dice el camino de la ley a Hashem? Y le enseña el saber. Y el camino del entendimiento le hace saber que un hombre necesita todo esto. Necesita que alguien lo eduque. Necesita que alguien que le muestre el camino para saber usar la mente, etc. En Akadosh Baruj Hu no existe. Akadosh Baruj Hu, Él es la fuente de toda la sabiduría. Él no necesita que alguien lo instruya. Hen goyim kemarmid deli ucheshachak moznayim nechshavu hen iyim kadak yitol. Dice que temes que los pueblos no van a dejar que Hashem lleve a cabo su plan, que Hashem saque a la luz la Geulá que quiere traerle al mundo. ¿Acaso no es cierto que goyim, los pueblos, no son sino que marmideli, no son sino como una gota de un balde? Quiere decir, el balde está lleno, el cántaro está lleno, y una gotita, eso es todos los pueblos. Y no son considerados sino como el polvito que hay encima de la pesa. La pesa, en esos días se trabajaba mucho con la pesa y las ventas estaban basadas en la pesa y había que limpiar bien, que no haya polvito, dependiendo del peso de lo que se va a pesar. Eso es el shachak moznaim, es ese polvito que puede recolectar encima de la pesa, y aquel que va a comprar o aquel que va a vender tiene que tener cuidado de limpiar bien. Aquí que los pueblos no son sino como esa gota o como ese polvito. Los iyim, quiere decir las islas Kadak Yitol, son consideradas como ese polvito que con un soplo liviano ya se va ese polvito de ahí. Ulvanon endei baer vejayato endei ola. Y aquí que los bosques, como el Lebanón, que es un bosque en la tierra de Israel, endei baer, no hay suficiente madera ahí como para arder. Vajayato endei ola. Y toda la cantidad de animales que hay en el mundo no es suficiente como para sacrificio. Está hablando aquí de traerle sacrificios a Hashem, como para que Hashem cambie Kaviyahol de plan. No existe tal cosa, no hay suficiente. Kol hagoyim que hay en Negdo, todos los pueblos son como nada al frente de Hashem cuando lo comparas con Hashem. Me'efes vatohu nechshavulo, no son considerados sino como cero y como vacío comparado con Hashem. Quiere decir, el hombre que le falta emuná, el hombre ignorante en estos momentos, tú le dices, mira, tú ves la realidad del mundo en estos momentos. Eso va a cambiar, Va a llegar un momento en donde Israel va a volver a su tierra. Se va a construir de vuelta el Beit HaMikdash. Va a haber un rey que es el ungido, el Mashiach. Él va a dominar el mundo. Todos los que están en contra del reinado de Hashem en este mundo van a desaparecer. Tú le dices eso a alguien y es imposible. ¿Cómo? ¿Acaso yo no veo aquí a Rusia? ¿Acaso no veo a Irán? ¿Acaso no veo a Estados Unidos? ¿Acaso no veo el billón de chinos, de musulmanes? ¿Acaso yo no veo todo eso? Pueblos. ¿Cómo va a llegar un rey
va a ser tal cambio en el estado del mundo. No hay tal cosa. Aquí está diciendo el profeta que esa es la voz que suena de Shammai y manda a Jerusalén, a Zion, a anunciar que ya llega la Yeshua, que ya llega la Geula. ¿Qué te preocupa? Que los pueblos están, etcétera. ¿Qué fuerza va a poder contra ellos? No son sino mar midli, no son sino como una gota de un balde, no son sino como el polvito que se recolecta ahí encima de la pesa. No son nada. Comparados con Hashem, ¿qué son? No son nada. El mitedameyun kel umademutar julo. ¿Con quién van a comparar? Quiere decir, ¿qué van a ustedes a hacer que sea parecido a Hashem? Está aquí burlándose de los idólatras. Hapesel nasach harash betzoref bazahav yirakeenu urtukot kesef tzoref. Dice, por ejemplo, hay las estatuas que son hechas con metal fundido, ya sea de oro, ya sea de plata. ¿Eso quién lo hace? ¿Quién lo hace? No es sino un tzoref. El tzoref es uno que no sabe mucho más que eso. Él sabe cómo se derrite el metal, él sabe cómo se vierte el metal dentro de un molde. Es todo lo que él sabe. Claro, y tú lo compras, tú le pagas a ese ignorante, le pagas a ese para adorar esta forma que él hizo. Que eso es lo que estás comparando con Hashem. Y aquí estamos hablando del fino, quiere decir el idólatra que tiene dinero, y tiene dinero para pagar algo que vale plata. Una buena estatua de plata, una buena estatua de oro. ¿Qué fue lo que compraste? ¿Qué fue lo que adquiriste para adorar? ¿Qué valor puede tener algo así? Hoy en día con más razón, hoy en día que las cosas se hacen con maquinaria. No hay ni siquiera cabeza ahí. Lo que hay una máquina que anda, una máquina que funde, una máquina que vierte, una máquina que seca, que hace máquinas. No hay ni siquiera intelecto ahí. A diferencia de Mesukan, teruma etz lo yirkav yivhar. El Mesukan se está refiriendo al pobre, quiere decir el rico que consigue, se compra una buena estatua de oro, una buena estatua de plata. El pobre que no tiene los medios para tal inversión, entre comillas, ¿qué hace? Se busca un buen pedazo de palo, una buena madera, que sea una madera que sea a prueba de descomposición. Hay maderas mejores que otras. Harash chacham yevakesh lo lehachin pesel lo yimot. Él, que es el pobre, que no tuvo plata para nada más, ¿qué hace? Por lo menos, número uno, la madera la escoge bien. Número dos, se lo entrega a uno que es el que hace el tallado. El que hace el tallado no se trata de uno que simplemente funde el metal y lo vierte en un molde. Es uno que es más elevado en entendimiento y más especialista en su trabajo. Se necesita más destreza y arte. Jajam. El pobre se va a buscar un jajam, ¿para qué? Para que le prepare un pesel, un buen ídolo, una buena estatuita, con esa madera que escogió bien, lo yimot, que lo haga bien hecho, una figura bien buena, y lo yimot, que lo haga de manera que no se descomponga y no se destruya, es decir, algo que va a durar. Entonces, quiere decir, ¿la idolatría qué es? O el fino que compra esa cosa que no tiene ningún valor, o el pobre que le toca, entre comillas, hacer algo que es más elevado en trabajo, etc. Pero todo no es sino simple creación del hombre, simple invento del hombre y simple cosa que el hombre mismo hizo con sus propias manos. Que eso es lo que vas a adorar, eso es lo que vas a servir, a eso es lo que le vas a rezar. ¿Acaso ustedes no saben? ¿Acaso ustedes no escuchan? ¿No escucharon? ¿Acaso no fue dicho a ustedes desde el principio?
¿Acaso ustedes no entienden los fundamentos del mundo creado? Quiere decir, la cabeza del hombre da para sacar conclusiones, da para deducir de lo que ocurre, deducir de lo que se ve. Todo esto es todo eso es escuchar, todo esto es otra vez escuchar lo que fue dicho a ustedes. ¿Acaso no hay profetas que han hablado? ¿Acaso ustedes no han entendido los fundamentos de la tierra? Y dice lo siguiente: Hayoshev al Hug haaretz veyoshveha kehagavim. Kadosh Baruj Hu es el que está sentado, como quien dice, al Hug haaretz. Hug haaretz, explican los mefarshim, es como el Hug es un compás. Y si tú colocas la punta del compás en el centro, que es el planeta Tierra, colocas ahí la punta, vas a hacer un círculo lejos de ese centro. Akadosh Baruj Hu está allá arriba, está sentado sobre ese Hug, sobre hasta donde llega ese compás. Él está ahí, y para él, Yoshveja, los que están sentados en la tierra, no son sino como hagavim, como langosta, como grillos. Hanoteja dok shamayim vayimtachem keohel hashavet. El que estira y tiembla como algo delgado los cielos y lo tiende como una tienda para sentarse ahí. Quiere decir, el mundo para Hashem no es sino una carpa, algo chico. Hanoten rozenim le'ayin, aquel que coloca a todos los consejeros como nada. Quiere decir, todos los sabios que tú ves y te impresionas de su sabiduría, Kadosh Baruj Hu los hace como nada. Lo que ocurrió con el corona, toda esa idolatría, toda esa adoración que había por la medicina y los doctores y los avances de la ciencia, etc., quedaron como obsoletos. ¿De qué sirven? Lávense manos, enciérrense en las casas, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Todos esos consejeros, Akadosh Baruj Hu los coloca de un día para otro como ayin, como nada. Shoftei eretz katohu asa. Akadosh Baruj Hu hizo a los jueces de la tierra como tohu, como vacío. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu en cualquier momento hace eso. Y lo hizo, como lo vimos todos con nuestros ojos en el corona. Se queda sin consejo el hombre, ¿no? Todo ese sentimiento de superioridad y de control y de el futuro está en mis manos. De repente se da cuenta el hombre que no es cierto. Nada está en tus manos. Nada. Af bal nita'u, af bal zora'u, af bal shoresh ba'aretz giz'am, vegam nashaf bahem, vayivashu us'ara kakashti sa'em. Todo lo que estaba sembrado, quiere decir, incluso que te siembres y que te aferres bien al suelo, incluso que tengas raíces y que tengas tronco, con un solo soplo sobre ellos se seca todo, y con un viento todo se eleva y todo se vuela como paja. Ve'el mitet damiyun ve'eshve yomar kadosh. Vuelve a lo que estaba diciendo. Entonces, los ídolos no son nada, los sabios tuyos no son nada. ¿Con quién vas a igualar a Hashem? Yomar Kadosh, dirá Kadosh a Kadosh Baruj Hu. Seumar omeineichem, levanten hacia las alturas vuestros ojos. Ur'u mi bara eile, y miren quién fue el que creó estos. Está refiriendo a los astros, cantidad fenomenal de astros que hay en los cielos. ¿Quién creó todo esto? Hamotzibe mispar tzevaam, explica el Malbim, que puede ser que te convencí y dices, sobre la tierra no encuentro nada, los ídolos no son nada, los sabios no son nada. Entonces voy a buscar arriba en los astros, el sol, la luna, Saturno, Neptuno. Voy a mirar, esos tienen fuerza. Pues por ejemplo les dio fuerza a ellos. Seumarome y Neichem, levanten a las alturas vuestros ojos. Mi bara eile, ¿quién los creó todos estos? Hamotzive mispar tzevaam, Kadosh Baruj Hu le dio un número
un número, y ese es el número, que nunca va a cambiar. Quiere decir, los astros, con todo su poder, etcétera, no se reproducen. Están ahí. ¿Cuántos? Como dice la Gemara en Brajot, es un número inmenso, fenomenal, gigantesco, que ya Hazal lo sabían desde hace todos esos años. Miles de años. Sí. Eso es un número fenomenal y es algo que llama la atención, pero, y cierto que te das cuenta, si eres un sabio verdadero, te vas a dar cuenta que tienen fuerza. Marte tiene fuerza, Saturno tiene fuerza, el que sabe, sabe. Neptuno tiene fuerza. Y todas esas fuerzas están organizadas para la vida en este mundo y para la historia en este mundo. Pero he aquí que todo eso tiene su creador, número uno. Número dos, el creador les puso límite, y ese es el número y no hay más. Lejulam Beshem Yikra, todos tienen su nombre. Akadosh Baruj Hu le tiene nombre a cada uno de esos astros. Merov onim ve'amitz koach ish lo ne'edar. El hecho que no se pierden esos astros no es por su propio mérito, sino es Merov onim ve'amitz koach, es por la obra de Rov onim ve'amitz koach, que es Akadosh Baruj Hu, que es el dueño de todo el poder y el dueño de toda la fuerza, que su fuerza y su poder no tienen límite. Por eso Ish lo ne'edar, por eso ninguno de esos va a dejar de faltar, quiere decir, y no por el mérito de ninguno de los astros.